muy cercano a mi corazón y en un momento se van a dar cuenta por qué. Yo tuve una niñez muy divertida, una niñez que nunca voy a olvidar. Tengo amigos que los conocí cuando éramos niños en la primaria, cuando teníamos 5 o 6 años, y esos amigos yo los dejé de ver por muchísimos años, como por 30 años los dejé de ver, y me reencontré con esos amigos, y cuando me reencontré con ellos era como que si nos habíamos dejado de ver hacía una semana, porque empezamos a platicar de nuestras experiencias de niños, lo que vivimos, empezamos a hablar de todas esas anécdotas interesantes de la escuela primaria, y después de ese encuentro yo me he seguido juntando con estos amigos cada vez que puedo. Vienen a mi casa o yo voy a la casa de ellos, nos reunimos, platicamos. Y hay una diferencia entre mis amigos y yo, es una diferencia que no se nota, pero existe esa diferencia y es marcada en nuestros corazones. Y la diferencia es la siguiente: yo soy cristiano evangélico y ellos no lo son. Y digo que no se nota porque cuando nos reunimos pues no hablamos de religión, no se nota la diferencia de credo. Además somos amigos, hablamos de nuestra niñez, como ya te dije, nos divertimos mucho, entonces nos la llevamos muy bien, aunque ellos no son cristianos y yo sí soy cristiano. Pero un día estaba platicando con ellos en una de esas veces que nos juntamos, y al estar platicando con ellos dije, pues voy a iniciar una conversación del tema de que yo soy cristiano, y les pregunto, ¿qué piensan ustedes de que yo soy cristiano, de que soy pastor y de que viajo por toda Latinoamérica compartiendo y cantando a través en los conciertos? Y yo pensé que íbamos a tener una conversación de esas agradables, ¿verdad? Donde hablábamos y estábamos discutiendo, pero platicando con buen ánimo. Pero la respuesta de ellos como que me sorprendió. Ahora debería de darme cuenta que no me debe de haber sorprendido, pero la respuesta de ellos así fue. El primero me dijo, cuando le pregunté qué piensas de que soy cristiano y que soy pastor, el primero me dijo, yo respeto todas las religiones del mundo y no me meto con nadie. Y yo dije, pues ¿qué tiene que ver eso con mi pregunta, verdad? Y él estaba preguntando qué piensas de lo que hago, y él dice, yo respeto todas las religiones del mundo y no me meto con nadie. Dije, pues voy a intentar a otro de mis amigos, y le pregunto al siguiente, y me dice, yo creo en Dios, sigo la fe de mis padres y soy católico. ¡Pum! También se detuvo la conversación, no llegamos a ninguna parte. Y pues volteo al tercero, ¿verdad?, de ellos, y le hago la misma pregunta: ¿qué piensas tú de que yo soy cristiano y que soy pastor? Y el tercero fue un poco más directo, más claro en su manera de responder, y me dijo, es tu pedo. Y a mí se me iluminó el rostro, se me puso una sonrisa en el rostro, porque yo pensé que él me había dicho estupendo, ¿verdad? Y yo dije, pues vamos a platicar muy a gusto, ¿verdad? Pero no. Yo no sé si eso significa lo mismo aquí en Colombia que en México. Sí, significa lo mismo, como que es tu rollo, ¿verdad? Es tu onda, ahí te le echas tú, es tu problema. Y yo pensé que al platicar con mis amigos, la conversación iba a ser muy normal, como preguntarles, ¿qué piensan de que soy arquitecto? ¿O qué piensan de que soy piloto de avión, verdad? Y que íbamos a entrar en una discusión muy bonita, pero no, se trocó completamente, se trocó la conversación, y era como que si yo les hubiera preguntado, ¿qué piensan de que soy gay, verdad? Como que, pues es tu problema, ¿verdad? Y no me meto y respeto a todo el mundo. Pero me puse a pensar, porque es que mis amigos me respondieron de esa manera, y la conclusión a la que llegué fue la siguiente: todos ellos, todos mis amigos, de manera directa o indirecta, han tenido algún tipo de contacto con la iglesia y con los cristianos, y la experiencia no ha sido buena, ¿sí? Porque si hubieran tenido una buena experiencia con los cristianos, la conversación hubiera sido muy interesante, pero no querían hablar del tema, se sentían amenazados, como, ¿qué me vas a decir? ¿O me vas a tratar de convertir? ¿Me vas a regañar? ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces, esa fue mi conclusión. Y déjame decirte algo, al viajar por toda Latinoamérica, nosotros tenemos una imagen más panorámica de la iglesia, como que nos damos cuenta un poco más de las
la salud de la iglesia en Latinoamérica. Al trabajar también, o al usar las redes sociales como un instrumento de trabajo, también las redes sociales nos dan a nosotros una imagen de la iglesia en Latinoamérica. Y quiero decirte lo que pienso de la iglesia, y aunque yo sé que hay muchas iglesias que no entran dentro de la descripción que te voy a dar, creo que en general se aplica. Somos parte de una iglesia contenciosa, legalista, sentenciosa y farisaica o religiosa. Como que eso duele, ¿verdad? Me están diciendo que yo soy parte de una iglesia así, y la respuesta es que sí, con excepciones, ¿verdad? Pero en general, esta es la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué es sentenciosa? ¿Por qué pasan el juicio tan fácilmente? ¿Por qué son tan legalistas? ¿Cuál es la razón por la que la gente es así? Esto no surge del vacío, esto no viene de la nada, o sea, tiene su origen, tiene su razón de ser. ¿De dónde viene esta forma de ser de la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. El comportamiento de la gente religiosa tiene su origen en el tipo de liderazgo que predomina en Latinoamérica. Y yo entiendo que estamos entre líderes o personas que aspiran a liderazgo, y creo que es importante que hablemos de este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que proviene del liderazgo el problema que tenemos en la iglesia. La predicación en la mayoría de las iglesias, en vez de darse desde el monte Calvario, se da desde el monte Sinaí. Y lo que quiero decir con esto es que el enfoque está inclinado de una manera desmedida a la ley más que a la gracia. La predicación de nuestras iglesias en Latinoamérica debería ser del monte Calvario, el monte de la gracia. Pero en la mayoría de los casos la predicación es del monte Sinaí, de donde proviene la ley. Otra cosa que también es parte de este problema del que te estoy hablando: la mayoría de los líderes en Latinoamérica son como Elías, cuando deberían de ser como Eliseo. Y si no conoces lo que significa la diferencia, Elías representa lo mismo, la ley, y Eliseo representa la gracia. Y es necesario que en Latinoamérica los líderes nos pasemos a nosotros mismos el manto de Eliseo y hagamos a un lado el manto de Elías, y empecemos a actuar con mucha más gracia para que el mundo sea un poco más abierto a nuestro mensaje. Otra cosa muy importante también: la mayoría de los líderes actúan como Saulo en vez de actuar como Pablo. El tipo de predicación de la mayoría de los pastores en Latinoamérica es más al estilo de Juan el Bautista que al estilo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto que te estoy hablando? Hay una tendencia en el corazón de todo líder. ¿Cuántos líderes hay aquí o futuros líderes hay aquí? Levanta tu mano. Deja de decirte una tendencia que hay en nuestros corazones, y esa es la tendencia. Tendemos a ser protagonistas. Tendemos al protagonismo en nuestra manera de dirigir. ¿Por qué me apagan las luces tan bonitos que se veían ustedes? Están tratando de ahorrar energía, yo creo. Queremos que nuestro nombre como líderes se vea en la marquesina. Queremos entrar al estadio con la antorcha encendida. Queremos que la gente nos conozca. Queremos que la gente sepa quiénes somos nosotros. Queremos tener éxito. Es algo muy importante para todo líder. Yo quiero tener éxito en lo que hago. Eso no es nada nuevo. O sea, siempre ha existido. El líder quiere protagonismo. Pero si buscamos protagonismo, déjame decirte que el monte Sinaí será más atractivo que el monte Calvario, porque en el monte Sinaí hay truenos, hay relámpagos, hay un espectáculo en el monte Sinaí. Si buscamos protagonismo, vamos a querer predicar más como Juan el Bautista que como Jesús, porque es un mensaje más espectacular, más duro, más fuerte para los demás. Ahora, quiero invitarte a ver a un líder en la Biblia, un líder que tenía este problema del que estamos hablando. Y pobrecito de Pedro, porque siempre que vamos a hablar de problemas, pues lo escogemos a él, pues es su culpa. Pero déjame decirte un poco
protagonista. Muchas de sus acciones muestran que era un líder impulsivo, hasta inseguro, y quería sobresalir. Y quiero poner énfasis en esto de inseguro, porque el protagonismo, si tú eres líder y estás buscando el protagonismo, tiene su origen en nuestra inseguridad. Si yo soy inseguro, lo primero que voy a buscar es protagonizar. Yo quiero que la gente me conozca, yo quiero que la gente sepa quién soy, conozcan mi liderazgo, que me escuchen, quiero tener éxito. Y este era el problema de Pedro, quería protagonismo. Pero curiosamente, pon atención a esto, curiosamente, la historia más conocida de Pedro no tiene que ver con ser héroe. Porque el que quiere ser protagonista quiere ser héroe. Y la historia que conocemos más de Pedro no tiene que ver con ser héroe, tiene que ver con ser cobarde. Lo conocemos porque negó al Señor, pero antes de negarlo, Pedro actuó como héroe, Pedro actuó como protagonista. Él dijo: Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte, yo te voy a seguir, yo voy a demostrar que soy un hombre que sobresale. Los demás te pueden negar, pero yo no te voy a negar. Y puede sonar muy espiritual, ¿verdad?, hablar de esa manera, pero en el caso de Pedro tenía que ver con protagonismo. Y vemos a Pedro fracasado en un sentido, y lo vas a ver un poquito más adelante. Esta negación que él hizo de su Señor tenía que ver porque él era un hombre que se confió en sí mismo, en lo que él quería lograr. Pero sucede algo muy interesante después de la resurrección, y a esto te quiero llevar en esta noche. Después de la resurrección, Pedro está junto al lago de Tiberias y está con otros de los discípulos en este lago. Y Pedro les dice a sus compañeros, a sus discípulos: me voy a pescar. Y cuando leí este pasaje, yo pensé que solamente se refería a voy a ir a pescar, ¿verdad? Voy a ir a sacar los peces del mar para comer. Pero cuando leo la historia me doy cuenta de que a lo mejor significaba un poco más. Que tal vez significaba: me voy a pescar, regreso al trabajo de antes. No me funcionó esto que empecé a hacer. No me funcionó el ser pescador de hombres. Fracasé. No fui el héroe que yo esperaba ser. No fui el protagonista que yo esperaba ser y fracasé. Entonces regreso a pescar otra vez. Y la Biblia dice que los otros discípulos se fueron con él a pescar. Y están pescando, o están tratando de pescar. Dice la Biblia que no pescan absolutamente nada. Y cuando ha pasado mucho tiempo y está llegando la mañana, dice la Biblia que un hombre se acerca a la orilla del lago y les pregunta: ¿tienen algo de comer? Y ellos les dicen que no han pescado nada. Entonces el hombre que está en la orilla les dice: echen la red a la derecha de la barca. Y dice la Biblia que cuando echaron la red a la derecha de la barca, pescaron muchos peces, muchos pescados. Y en ese momento, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, Juan, se da cuenta que el hombre que está en la orilla es Jesús. Y grita: es el Señor. Y en ese momento Pedro se arroja al mar, al agua, porque se había despojado de su ropa. Y después empieza a jalar la red de los peces hacia la orilla. Y los discípulos se bajan y van con Jesús y empiezan a comer. Ahí la historia no es muy clara. La leo una y otra vez y no entiendo si Pedro fue con ellos a comer o no. Porque la Biblia dice que Pedro se quedó jalando la red que estaba muy pesada. Y no solamente dice eso, sino que dice que habían pescado 153 peces. Lo que me pone a pensar que Pedro se quedó en la barca después de que jala la red y empieza a contar cada uno de los peces. Y cuando Jesús termina de desayunar con los discípulos, la Biblia dice que vino a donde estaba Pedro. Y vino a donde estaba Pedro y empieza una de las conversaciones más interesantes que tú encuentras entre Jesús y uno de sus discípulos. Si no la más interesante, una conversación muy interesante, pero que tiene su razón, tiene su propósito.
En ese momento Pedro se siente fracasado, no fue el protagonista que quería ser, no fue el héroe que quería ser, quiere renunciar al ministerio y a todos nos pasa en algún momento, porque todos queremos protagonismo. Y cuando fracasamos, queremos renunciar. Y Pedro está en esa situación. Jesús viene con él y le hace la pregunta más extraña y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pero le contesta a Jesús y dice: Señor, sí, pues sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Y debería de ser el fin de la conversación, ¿verdad? Me amas y te amo, bueno, apacienta mis corderos. Pero no es el fin de la conversación. Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Si algunos creen que Jesús estaba refiriendo a los peces que estaban a un lado de Pedro. Y como Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas más que el éxito? Porque eso era un éxito para Pedro en ese momento. Me amas más que el éxito, me amas más que tener este tipo de victoria, de conquista, de tener protagonismo. Me amas más que esto, que estos resultados que tú estás viendo. Y Pedro le contesta de la misma manera: Señor, te amo. Y otra vez Jesús le dice: apacienta mis corderos. Pero no termina ahí. Le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y cuando le preguntó la tercera vez, la Biblia dice que a Pedro le dolió en el corazón que por tercera vez que Jesús le hiciera la misma pregunta. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús otra vez. Y cuando tú lees la Biblia, eso es importante que nos demos cuenta, y algo se repite 3 veces. Y en este caso no es una palabra lo que se está repitiendo, es una pregunta la que se está repitiendo, y es una respuesta la que se está repitiendo de parte de Jesús: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos otra vez. Cuando hay una repetición 3 veces en la Biblia es muy importante, tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que ver por qué para Jesús esta pregunta es tan importante, y es importante para ti, es importante para mí en los tiempos que estamos viviendo en la iglesia en Latinoamérica. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, no se trata de ser protagonista, no se trata de tener éxito. El ser líder no tiene que ver con tener éxito, con ser héroe como todos quieren ser. Se trata de algo más simple que eso, Pedro. Se trata de ser padre. Se trata de ser pastor. No estoy esperando éxito de ti, no estoy esperando protagonismo de ti, estoy esperando que seas un padre, que cuides ovejas, que te encargues de las ovejas. Eso es lo que yo estoy esperando de ti. Y mira lo que viene, y a mí esto se ve tan interesante de parte de Jesús, porque va directo al corazón y le dice: cuando te conviertas en padre, Pedro, cuando te conviertas en papá, ¿sabes que hay algo que la Iglesia Católica hizo bien? Y es decirle a sus líderes padres, y a su líder principal papa, que significa papá. Y Jesús le dice a Pedro en ese momento: pon atención, Pedro, si captas esto que te estoy tratando de decir, que no se trata de ti, no se trata de tu éxito, eso es lo que va a suceder. De verdad te aseguro que cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas a donde tú querías ir. O sea, tú te mandabas solo, tú eras protagonista, tú eras el dueño de tu destino, de tu vida, ibas a donde tú querías ir. Pero Pedro, cuando seas viejo o cuando seas padre,
Cuando seas padre, Pedro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y si tú eres padre de familia, entiendes lo que esto significa. Antes tú tenías el control, antes ibas a donde querías, pero cuando seas padre ya no tienes el control. Déjame decirte, desde que llegaron mis hijos a mi vida, mis hijos tienen el control y te lo voy a explicar. Yo tengo 3 hijos, mi hijo Adrián, que me acompaña por ahí, anda atrás, y mis 2 hijas. Pero desde que ellos llegaron a mi casa, ellos mandan. Si en esta noche mi esposa me hubiera llamado de México y me dice, amor, tienes que venir porque tu hija le pasó lo siguiente, yo me olvido de todos ustedes. ¿Verdad? Los quiero mucho, pero perdónenme, tengo una responsabilidad en casa. ¿Por qué? Porque mis hijos mandan. Son mi responsabilidad. Y me voy a regresar, voy a estar con ellos. Pero mandan desde que nacen. Mandan porque cuando lloran, ahí tienes que estar con ellos en la cuna para ver si algo les está pasando, para ver si tienen hambre. Mandan cuando se enferman porque los tienes que atender, tienes que cuidarlos, tienes que llevarlos al hospital. Mandan cuando están jugando. Infinidad de veces me tocó sentarme en una sillita para que mis hijos me pintaran y para que me peinaran e hicieran todo tipo de cosas conmigo. O me sentaba en la cocinita y me servían agua, ¿verdad? Que se supone que era café, pero tenían que tomar con ellas. Ellas mandaban. Y te das cuenta cuando eres papá, es que ya no importo yo. Es que no se trata de mí como papá, se trata de mis hijos. Tengo esta responsabilidad. Y Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no se trata de ti, no se trata de los líderes, se trata de las ovejas, se trata de los hijos, se trata de que cada uno de los líderes entiendan este principio: apacentar, cuidar, no buscar el protagonismo. Bueno, alguien está de acuerdo conmigo. En la historia del hijo pródigo encontramos el verdadero carácter de un padre. Henry Newman, que es un sacerdote católico, ella murió, que tenía un corazón muy paternal, escribió un libro sobre el hijo pródigo. Y él dice algo muy interesante. Dice que cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, nos identificamos con el hijo pródigo y nos identificamos con el hermano mayor, pero muy pocos de nosotros nos identificamos con el padre. Muy pocos de nosotros leemos la historia del hijo pródigo y decimos, ¿cómo me parezco al papá? ¿Habrá alguien aquí que lo hizo? Nos parecemos, siempre nos comparamos con el hermano menor y el hermano mayor. Pero ¿sabes qué? Escúchame esto. El padre, en la historia del hijo pródigo, en nuestros días, si fuera líder, sería tachado de pastor de iglesia light y permisiva, donde solo se habla del amor de Dios. Es la neta, o sea, así decimos en México, es la verdad. Si tú lees la historia del hijo pródigo y lo ves desde un punto de vista del liderazgo, el padre sería el pastor, o lo considerarían el pastor de una iglesia light o permisiva, que solo habla del amor. Porque no encuentras en la historia un sentido de justicia, por lo menos de parte del padre. Lo espera, es compasivo, corre hacia él, no le permite terminar su confesión de pecado cuando está pidiendo perdón, lo abraza, lo besa, le da autoridad. Hace una fiesta en su honor. En cambio, el hermano mayor no considera que esto sea justo. Cree que el padre está siendo demasiado light. Cree que el padre está siendo demasiado compasivo. O sea, ¿cómo es que vas a hacer esto con tu hijo que se fue y gastó toda la herencia que le diste con prostitutas en fiestas tomando? ¿Cómo le vas a dar? O sea, no lo merece, no es justo. No puedes hacer esto con él. No puedes hacer una fiesta. Se indigna, no quiere entrar a la fiesta, no quiere celebrar. ¿Y sabes qué? La realidad, y es una triste realidad,
el tipo de liderazgo del hermano mayor en nuestros días sería considerado como justo y amante de la verdad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo tenemos en Latinoamérica? ¿Tenemos liderazgo del hermano mayor o tenemos liderazgo del padre? ¿Cómo es tu corazón como creyente? Porque es que el hermano mayor no tiene compasión del hijo pródigo, porque no es padre. Porque no tiene corazón de padre, y cuando no tenemos corazón de padre no podemos tener compasión. He conocido a líderes que son duros, intransigentes, arbitrarios, dueños y señores de su reino, pero que los vuelvo a ver después de años y no son los mismos. ¿Por qué? Porque se convirtieron en padre. Gracias a Dios. Le pasa a todos los líderes en algún momento. Pero ¿cómo se convirtieron en padre? Cuando la burbuja en la que vivían se les reventó. De repente su esposa, la esposa del pastor, empieza a sufrir de depresión. Y tiene con psicólogos o psiquiatras. Y el hombre que estaba predicando, ¿verdad? Que solamente confía en Dios y tú no debes de sufrir de depresión. Si estás sufriendo de depresión es porque estás lejos de Dios o porque estás en pecado. No debes de vivir de esa manera. De repente, propia casa, tiene a su esposa sufriendo de depresión, yendo con el psiquiatra, tomando pastillas contra de la depresión. Y cuando esto sucede, el corazón de un pastor, como el que estoy describiendo, empieza a cambiar. Cuando uno de sus hijos deja embarazada a una chica de la iglesia, y de nuevo su mundo se le desmorona, se le viene abajo. Cuando él pensaba que todo era perfecto, y empieza luego a ser un poco más compasivo, a entender a la gente de su congregación. Cuando su hija se revela y no quiere ir a la congregación nada más. Cuando se va en contra de la fe de sus padres. Es cuando estos pastores empiezan a quebrantarse y empiezan a convertirse en padres. ¿Sabes por qué? Porque no puedes ser padre si no experimentas el dolor. No podemos ser padres si no experimentamos dolor. No podemos vivir en esta burbuja de que todo es perfecto y que mi ministerio es maravilloso y soy exitoso y soy protagonista y soy héroe, el héroe de la película. No, el mundo en el que vivimos es un mundo quebrado y necesita pastores que sean padres. Y déjame terminar con esta historia. Michelle, mi baterista que me acompaña y me ha acompañado por muchísimos años, se casó con una chica preciosa. Tiene un matrimonio muy bonito. De hecho, todos los músicos tienen un matrimonio precioso. Tienen hijos y yo me siento como abuelo con todos los hijos de mis músicos. Pero Michelle se casó y tienen una niña, primero, preciosa, Ellie. Y después de que la niña tenía 2 años, queda embarazada otra vez, esposa de Michelle, Natalie, y tienen a un niño. Todo está perfecto, ¿verdad? Porque tenían a la parejita, al niño y a la niña, y tienen al niño. Y todo parece estar bien, todo parece ser maravilloso. Hasta que después de 3 meses de haber nacido el niño, el médico le manda a hacer exámenes al niño. Y después de hacerle exámenes, les dice: les tengo una triste noticia, una difícil noticia. Su niño tiene el síndrome de Down. Obviamente Michelle y Natalie se quebrantaron. Fueron días muy difíciles para ellos. Lloraban mucho, cuestionaban mucho su fe, cuestionaban a Dios. Los visitábamos, hablábamos con ellos, platicábamos con ellos de esta situación y empezaron a sobreponerse de esta noticia.
y empezaron a leer acerca de niños con síndrome de Down para empezar a prepararse para la vida. Y no había pasado 3 o 4 semanas después de esta noticia cuando el doctor los llama otra vez y les dice: el niño tiene un problema del corazón y lo tenemos que operar, una operación de corazón abierto. Y a los 4 meses, un bebé de este tamaño entra al quirófano para que le hagan una operación de corazón abierto. El día de la operación estábamos mi esposa y yo con ellos esperando que los llamaran, y los llaman cuando ya salió el niño del quirófano, no tienen cuidados intensivos, y llegamos y nos paramos alrededor de la cama con el niño. Y como te dije, pequeño de 4 meses, con una operación de corazón abierto, con tubos por todos lados. Y Michelle, nuestro baterista, voltea conmigo y me dice lo más extraño del mundo. Me dice: este niño nos va a traer tanta, pero tanta felicidad. Y cualquiera podría decir: Michelle, te acaban de dar la noticia hace un mes que tu hijo tiene el síndrome de Down. Te lo acaban de operar del corazón y te están diciendo que a lo mejor tiene que tomar medicamentos por el resto de su vida porque la operación es algo muy delicado. Y tú estás diciendo: este niño me va a traer mucha felicidad. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Al ver a Michelle esa noche, porque lo vi en sus ojos, él estaba llorando. Se estaba convirtiendo en padre, en verdadero padre. Estaba entendiendo algo que los padres entendemos, que tienes problemas con tus hijos, pero los momentos de felicidad con tus hijos. Pero lo mismo se aplica a la congregación. La congregación, la gente de la iglesia, nunca será perfecta. Es gente que vive en un mundo caído, que van a pecar, que van a desobedecer, que van a fallar. Y el pastor tiene que tener un corazón de padre y decir: esta gente, así con sus problemas, con todas las cosas que están experimentando, me van a traer tanta felicidad. Hace 2 semanas, mi esposa y yo estábamos en Phoenix despidiéndonos de una congregación que empezamos hace 5 años. Y ahora estamos de nuevo en México. Vamos a empezar una congregación en Monterrey, México. Pero nos despedimos de la congregación. Y al despedirnos de la congregación, al final la gente viene a despedirse de nosotros. Estuvimos como 2 horas despidiéndonos de gente que quería hablar con nosotros. Pero tú no sabes la felicidad en el corazón de mi esposa y en el mío al estar parados ahí enfrente y ver a parejas que venían a hablar con nosotros. Parejas que llegaron a la congregación destrozados, con problemas de adulterio, de divorcio, problemas con los hijos, de rebeldía, tantas cosas. Y escuchar a estas parejas decir: no somos los mismos, Dios nos cambió, queremos darles gracias por lo que Dios hizo con nosotros en este tiempo, los vamos a extrañar, van a ser siempre nuestros padres espirituales, pero gracias y gracias. Y en esos momentos te das cuenta de lo que Michelle, nuestro baterista, estaba diciendo: este niño nos va a traer tanta, pero tanta felicidad. Y si tú eres líder, yo quiero que tú te cuestiones. Si los músicos pueden pasar, por favor. Yo quiero que tú te cuestiones en esta noche: ¿qué tipo de líder yo soy? ¿Soy un líder como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo? ¿O soy un líder como el padre? Y nos tenemos que hacer esas preguntas. Yo me las he hecho mucho en los últimos años. Y no te asustes si te das cuenta que has sido protagonista y que has querido ser héroe. Todos queremos ser héroes en algún momento. Le sucedió a Pedro, le sucedió a Pablo. Todos quisieron ser protagonistas. Cuando lees las epístolas de Pablo, sus primeras epístolas son duras, son fuertes, y sus últimas epístolas son de un hombre tan paternal que dices: no puede ser que este sea el mismo Pablo que antes estaba regañando a las personas. Yo leo algunas cosas de Pablo y digo: ¿por qué tenía? ¿Por qué estaba tan enojado? Pero quería ser protagonista al principio. Pero al final
Es un hombre tan paternal, pero ¿sabes de dónde está escribiendo sus cartas? De la cárcel, del arresto domiciliario. ¿Qué tipo de líder eres tú? ¿Qué tipo de líder soy yo? ¿Por qué no te pones de pie? Que Dios levante en Latinoamérica hombres y mujeres con un corazón paternal. Anoche estábamos en Armenia, no, Bucaramanga. Al terminarse el concierto, viene el pastor de la congregación y me abraza, pero esos abrazos de oso, ¿vale? ¿Sí sabes cuál estoy hablando? No te dejan respirar. Me tenía apretado con todas las fuerzas. Y luego me planta un beso en el cachete, ¿verdad? Tan paternal, tan paternal. La gente que viene a las iglesias los domingos no está buscando un amigo, no está buscando un discipulador, no está buscando a quien rendir cuentas, están buscando un padre. Y déjame decirte que a lo mejor el protagonismo va a llegar, a lo mejor vas a tener éxito, a lo mejor tu nombre va a ser conocido, pero Jesús nos hace la pregunta en esta noche: ¿me amas? Se trata de las ovejas. Cobra sentido en mi vida.
Señor, en esta noche venimos delante de ti, reconociendo la necesidad tan enorme que tenemos en Latinoamérica, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de pastores, de líderes, de hombres y mujeres que tengan un corazón de padres. Yo te pido que en esta noche, en este lugar, tú deposites esa semilla en cada corazón, esa inquietud. Y si es necesario, Señor, que algunos de nosotros los lleves a través del dolor para ser como tú, que experimentaste dolor al ver a tu Hijo en la cruz. Llévanos, pero que tu mano nos sostenga y que salgamos de esa situación con corazones de padres. Ayúdanos a entender, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo lo haga en nuestros corazones, que no se trata de los que estamos en la plataforma, se trata de cada oveja, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada señorita. Que escuchemos tu corazón en la pregunta que le hiciste a Pedro, que lo escuchemos en esta noche, Señor. Canta conmigo una vez más el coro de esta canción. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: yo quiero ser padre. Y no tienes que ser padre físicamente o biológicamente para ser padre. Puedes ser joven, puedes ser una señorita y puedes tener un corazón de padre. Dios les bendiga, les amamos.